Muy buenas, familia, y bienvenidos de nuevo al Día de Kovacs. Bueno, en el último vídeo del canal, que era un poco el repaso a todo lo que era el Salón del Cómic de Valencia 2026, comenté que había tenido el honor de estar en dos charlas, ¿no? Digamos, una especie de mesa redonda junto a compañeros de Tomos y Grapas, de Es la hora de las tortas, y también, cómo no, del Gran Paco Hernández, y había hecho otra, yo solo, el domingo en el cual pues me pusieron a hablar de cualquier tema. Si podía ser pues, sobre la divulgación, pues mejor. Y pensé, hostia, es que sobre la divulgación del cómic siempre hablamos muchos, pues yo, compañeros míos, etcétera, que normalmente nos dedicamos a ello, incluso otros divulgadores, ¿no? Pero normalmente no oigo hablar de ese tema a los autores, a los profesionales en general del sector del cómic. Hablamos de sus obras, de la precariedad del mundo laboral a nivel de lo que es autores de cómic, de la complicación que tienen muchos editores para cuadrar números, de muchas cosas, ¿no?, respecto al sector y al mundo del cómic en sí, pero muy pocas veces les preguntamos sobre la divulgación. Entonces pensé, como a mí ya me tenéis muy visto y muy escuchado, supongo, los que ya sois fieles al canal, ¿por qué en la charla no podía traer pues intervenciones de profesionales de primera línea de nuestro sector, que nos dijesen pues un poco qué opinan sobre cómo está, ¿no?, la divulgación del cómic en nuestro país a día de hoy? Desde autores más relevantes, más famosos o más ya veteranos, ¿no?, que han ganado todo lo que se puede ganar en el mundo del cómic a nivel de premios y prestigio, como autores pues que ahora empiezan, editores, alguna traductora, etcétera, 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 ¿no? Y dije, hostia, pues podría ser. Obviamente llamé a mucha gente. Había gente que por agenda podía grabarse el vídeo y así, pues yo exponer el vídeo en la charla, ¿no?, que yo estuve luego sobre lo que decían los invitados mediante sus vídeos, pues luego sacaba conclusiones o comentaba cosas con algunos de los presentes que estaban hablando en la charla, pero sobre todo para mí el contenido importante era lo que podían decir ellos, ¿no? Y he dicho, pues, para todos los que no pudisteis estar en el Salón de Valencia o los que no pudisteis estar en aquella charla, he dicho, qué menos que hacer un vídeo en el canal y recopilar esos vídeos para que escuchéis pues a toda esa gente, todos los autores, editores, etcétera, qué opinan sobre la divulgación de nuestro país. Veréis que hay opiniones para todos los gustos. Empezáis con varios editores y una editora que hacen un poco un repaso a cómo ven la divulgación del día de hoy, ¿no? Un poco así, baño de burbujas, ¿no? Un poco todo tal, pero luego ya vienen pues autores y otros profesionales que algunas divulgaciones, digamos, alguna rama de la divulgación no la ven todavía muy para allá, no la ven bastante precaria, otros en cambio que les hacen compañía y que consideran que a día de hoy es los que están dando un poco más bombo a todo ese mundo. También opiniones dispares entre unos y otros respecto a la crítica, ¿no? Si se ha de criticar, si ha de haber crítica nuevamente buena o con elogios respecto a las obras, también ha de haber crítica dura, ¿no?, o negativa, sin falta de respeto. ¿No? Veréis que hay opiniones para todos los gustos. Incluso luego la última intervención de una autoraza, que ya, porque yo a todos les dije 2 minutos, 3 máximo, de vídeo, claro, unos me han enviado unos segundos, menos de un minuto, pero muchos otros 7 minutos, 5, 4, otros 2, pero la última intervención es 19 minutos, eso es un podcast ya, ¿vale? Pero he pensado que es tan interesante lo que dice, desde su punto de vista de autora, y autora que ahora sobre todo es cada vez más conocida, de cómo es, ¿no?, empezar con ese mundillo de los fanzines y luego publicar tu primera obra larga, fue cómo es convivir con eso, luego las reacciones de la crítica, y a pesar de que es muy largo, dice cosas interesantísimas. Entonces, todas las intervenciones os las he metido ahí en un popurrí, os las paso ahora, todas las conclusiones, opiniones, etcétera, y luego si acaso, cuando acabemos todas esas opiniones, os digo un poco mi conclusión final, ¿no? ¿Vale? ¿Si os parece? Venga, pues vamos con los vídeos de esos cracks y esas cracks y luego seguimos hablando. Vamos con ello. Hola, soy Yolanda de Grafito Editorial y Montu me ha pedido que comparta un poco con vosotros la experiencia como editorial que tenemos con la parte de la divulgación de cómic. Yo me voy a centrar mucho en el área que más nos afecta, que es la difusión de nuestros productos, de nuestros autores a la hora de hacer nuestros lanzamientos. Decir que divulgadores han existido siempre, simplemente es que bueno, van adaptándose en función de los recursos que van surgiendo y que tenemos. Cuando yo estudiaba marketing en la universidad apenas estábamos empezando a utilizar emails
imaginaos las redes sociales. Gracias a las nuevas tecnologías se ha permitido que pequeñas empresas como nosotros podamos empezar a tener un contacto directo con nuestros clientes. Y lo mismo ocurre con el mundo de la comunicación. Personas aficionadas a algo ven la oportunidad de que con poca inversión tienen los medios de compartir su pasión, de compartir su hobby, de poder hablar de algo que les gusta y de lo que además conocen y saben mucho. Y eso ha permitido pues atomizar muchísimo el tema de la comunicación, que puedas entrar en diferentes canales, en diferentes medios, oír diferentes opiniones y que no haya solamente un gran buque que dirija esa comunicación y que diga esto hay que leerlo, esto no, esto es lo bueno, esto es lo malo, porque los gustos son diferentes y en ese sentido los divulgadores creo que están haciendo una tarea de democratizar esa comunicación, de quitar esa publicidad que hacíamos hace 30 años a base de talonarios y poder hacer algo con un contenido más auténtico. Aún así, yo soy muy defensora también de los medios de divulgación tradicionales, es decir, programas como Territorio 9, Viñetas y Bocadillos, que tienen un medio, es decir, la Radio Nacional, que siguen generando un muy buen contenido y que se acercan de una manera quizá un poco más tradicional, aunque también utilizando los medios actuales, a los lectores. Y hay una tercera pata que creo que está como muy alejada todavía de nosotros, que ya empiezan a acercarse y a interesarse más por el mundo del cómic, que son precisamente los medios generalistas. Tenemos algunos programas como Turno de Tarde, por ejemplo, o algunos divulgadores que escriben en prensa que consiguen pelear porque les gusta y porque quieren pequeños espacios dentro del medio de comunicación para el que trabajan para hablar de cómic. Con lo cual creo que un poco esa parte de la divulgación hacia el consumidor, hacia los lanzamientos, hacia la parte más mercantilista, que es la que al final nos mueve a las editoriales, nos ofrece un abanico de muchísimas posibilidades muy diferentes. Todas ellas creo que muy complementarias y cada una de ellas tiene su ventaja y tiene su inconveniente, pero sin duda es toda una evolución en el mundo de la comunicación que esperemos que siga y que podamos seguir teniendo conversaciones entre muchas distintas personas sobre lo que nos apetece o nos deja de apetecer leer, hacer o escribir. Y bueno, pues encantada y como siempre me he alargado más de la cuenta. Chao. Hola a todos, soy Daniel Díez, director de Carten Comics, y Montu me ha pedido que dé una opinión, que haga un vídeo con mi opinión sobre la divulgación del cómic en España. Yo distinguiría actualmente, digamos, entre tres grandes grupos de divulgadores que contribuyen a que cada vez se hable más de este medio, ¿no? Por un lado, lo que son profesionales, periodistas como tal, que tienen programas de radio o de otra índole que cada vez le dedican más espacio al cómic y la novela gráfica, lo cual es de agradecer. También hay ensayos y artículos realmente profesionales en el sentido de que son personas muy cualificadas que, como decían los otros, se han pasado al juego y que son capaces de escribir con conocimiento de causa porque tienen muchísimo bagaje leyendo cómics y sobre la teoría del cómic, ¿no? Y todos sabemos de qué tipo de críticos de cómic hablo. No, creo que no es necesario reseñarlos ni decir nombres porque yo creo que quedaría feo, pero creo que todos lo tenemos claro. Por otro lado, también hay una proliferación de canales muy útiles, muy interesantes para estar al día con las novedades, y no solo eso, sino que nos permiten también como aficionados a veces el ver entrevistas jugosas a autores, a editores, cosas que los que llevamos muchísimos años leyendo cómics ni imaginábamos hace años que podría ser así, y que son muy disfrutables y que lo hacen pues, personas que son aficionados al cómic, que tienen un bagaje también y un conocimiento, pero que no son profesionales y lo hacen con todo el cariño y toda la pasión y lo hacen además sacándolo de su rato libre, de su tiempo libre, lo cual, insisto, también es muy de agradecer. Y por último también otro pequeño sector que en absoluto desmerece y creo que aporta también muchísimo a la visión general de la divulgación, que también cada vez hay más libreros que utilizan sus redes sociales, etcétera, etcétera, para hacer divulgación y que lo hacen con gran éxito. En primer lugar porque tienen mucho conocimiento sobre lo que está saliendo, sobre lo que sale. Entonces pueden elegir
dentro de lo que sale y reseñar lo que le parece más interesante. Y eso no solo llega a sus propios lectores o a sus propios aficionados, es decir, los que tienen en su entorno, sino que también llega a miles de personas en otros lugares que no tienen por qué frecuentar determinadas tiendas. Y yo creo que ese camino ha habido muchos casos, algunas ya han cerrado, otras siguen en activo y otros pues cada vez van haciendo también más cositas de vídeos y de divulgativos. Me parece que también enriquecen el sistema, el ecosistema que tenemos de divulgación. Para variedad al gusto, yo creo que al final hay mucho donde elegir y yo creo que cada uno también puede elegir qué es lo que quiere, si algo un poco más serio, si algo más divertido, si algo más de andar por casa, pero hay muchísima variedad en lo que tiene que ver con la divulgación en nuestro país en estos momentos. Pues como editor el panorama de divulgación de cómic me parece fantástico porque es cada vez más rico, más variado y son más oportunidades de difundir la palabra outsiderista entre los lectores. Y como lector pues creo que hay la suficiente oferta como para que pueda cada uno dar con ese prescriptor o ese divulgador con el que más o menos coincide y que conecta y que sus recomendaciones realmente son en tu onda, ¿no? En tu criterio. O sea, que creo que es eso que el espectro es amplísimo y que hay uno para cada uno. Para mí estamos en un momento bastante bueno en lo que tiene que ver a divulgación sobre el tema del cómic, no solo en el ámbito académico, que ahí tenemos unos pesos pesados maravillosos, buenísimos, que bueno, dominan el tema como nadie, sino porque creo que estamos teniendo un buen alcance a nivel de divulgación del gran público, podríamos decir. Ya no solo lo analizo desde el punto de vista de autora, sino también desde el punto de vista de consumidora, y creo que los perfiles que podemos encontrar, por ejemplo, en redes sociales y en distintos canales para el gran público son muy variopintos, y yo creo que en esa diversidad también reside un poco el éxito y la clave que tenemos que seguir un poquito para llegar y acercar el TVO a un mayor público y que se salga un poco de la idea preconcebida que se puede tener del medio, pero además que es una herramienta súper potente, que es muy cercana y creo que es un buen momento para seguir esta estela y quizás lanzarnos un poquito más. Sí que considero que le falta un poquito de difusión externa, no de los divulgadores y de la gente que trabaja en el mundo del cómic, sino un poquito de apoyo externo, quizás que aparezca más ya no solo en temas museísticos, sino que aparezca más pues, en radio, en televisión y en otras plataformas. Pero no es, desde luego, la falta que podamos tener por la calidad de nuestros divulgadores y la calidad de nuestros autores, total. Vamos, sea como sea, hay gente buenísima, yo sigo a varias personas que me encantan y creo que es algo que necesitamos también como sociedad, que nos recomienden un poquito, que nos acerquen esta lectura, esta introducción al cómic y al noveno arte, porque podemos aprender y crecer mucho también como sociedad y como individuos del cómic. Y creo que hay divulgadores para todos los gustos e historias para cualquier tipo de público, la verdad. Hola, buenas. Soy Borja González. El amigo Montu del diario de Kovacs me pidió hace poquito bueno, pues que le grabase un vídeo hablando sobre la divulgación. Y lo primero que le dije fue, sí, claro, o sea, estupendo. Luego pensé, vaya, tienes que hacerlo, ¿no? Y no sabía muy bien cómo enfocarlo, pero luego pensé, voy a cumplir 44 años, soy un señor, y si algo tiene un señor son opiniones. Entonces no puede ser tan difícil. Pensé un poquito acerca de lo que significa para mí como autor la divulgación, y lo primero que me vino a la cabeza no fue tanto la divulgación como la labor de la crítica. Creo que en España tenemos una carencia importante de crítica, hay pocos espacios que la sustenten. Incluso cuando pienso en la divulgación también, al final en España el 90% tirando por lo bajo de la divulgación, en el fondo es algo que sale de una voluntad de difundir y de compartir, pero parte de lo amateur, digamos. Por supuesto que poco a poco va habiendo espacios en radio, en prensa, pero en el fondo muy poco y casi por cubrir un cupo.
De repente al final de año siempre salen las listas y para las listas siempre hay tiempo, pero durante el año no hay tanto un espacio, digamos, profesional, que yo creo que se ha ido cubriendo por fans al final. Yo cuando hablo con Monto, él siempre me lo dice, yo soy un fan de los cómics. Y sin embargo, ese fan de los cómics, pues todas las semanas tiene un tiempo para hablar y para dar un espacio a autores y autoras para hablar de los cómics que le interesan, de los que les gustan, con toda la voluntad del mundo de difundir, ¿no? Luego hay una parte de la divulgación que es, digamos, más académica, que también tiene espacio en España, pero que por desgracia, pues no se le presta quizás la debida atención y todo eso va minando, yo creo, ¿no? Cuando intentas llevarlo a un terreno profesional o semiprofesional, yo creo que todo ese tipo de cosas van quemando por la poca atención, por los pocos espacios. Puedo entender esto porque como autor, en el fondo, la mayoría terminan encontrándose ahí, incluso cuando ya empiezas a publicar y la gente dice, bueno, ya eres un profesional del cómic, prácticamente a cada cómic que haces te planteas si no deberías dejarlo realmente, ¿no? Y dedicarte a dibujar cuando te apetezca de una manera no profesional. ¿Por qué digo todo esto? Porque a veces lo pienso y digo, bueno, en el fondo el 95% de la gente que habla de cómics son fans. Son fans que dedican su tiempo a compartir, a difundir, a preguntar, a poner un micro, una cámara delante suya y bueno, pues compartir su gusto, ¿no? Y a veces me da la sensación de que desde cierta parte de autores y autoras hay, en el mejor de los casos, a veces cierta condescendencia en ese sentido y, y yo no sé, lo pienso y digo, bueno, yo he decidido, por ejemplo, grabar este vídeo aquí en mi estudio justo porque acabo de terminar de trabajar. Aquí es donde me pego yo todo el día. Me pego todo el día trabajando y haciendo cómics. Lo que quiero evidentemente es que la gente lo lea. Que lo lea, que opine. Y para eso el trabajo completamente altruista que hace mucha gente, pues yo lo valoro muchísimo. A mí cada vez que me llaman para un podcast, para un programa de radio, para un canal de YouTube, siempre trato pues de ofrecerme, de participar en la medida de lo buenamente posible, por dos motivos. Primero, por uno netamente egoísta. Si quiero que mis cómics se lean, lo que necesito es gente que hable de ellos. Evidentemente eso siempre es bueno. Pero por otro, porque es que igual que la gente que se dedica a la divulgación son fans, yo también soy fans. Yo también soy un fan. Yo al fin y al cabo si estoy todo el día haciendo cómics porque leo cómics y adoro los cómics. Entonces para mí echar una hora, 2 horas, media hora hablando con alguien a quien le interesan los tebeos, pues no sé, mejor plan que ese, poco. Pero sí que es cierto que tal vez todo este espacio a través de podcast, de YouTube, ha venido a cubrir un espacio que no está teniendo, por ejemplo, la prensa, que hay muy poquito, digamos, de manera oficial, digamos, ¿no? Y yo me pregunto a veces si realmente si necesitamos estar en prensa nacional o tal. Imagino que sí, pero como mínimo creo que deberíamos de cuidar y valorar a toda esa gente que dedica su tiempo libre a hablar de nuestros tebeos. Y plantearse si no es esa a lo mejor la mejor manera de difundir nuestro trabajo. Yo desde luego estoy muy agradecido, gracias a eso además he podido conocer a gente estupenda y siempre estoy abierto a colaborar y a participar. De hecho, yo escucho muchos podcasts, veo muchos vídeos de YouTube de cómics, de canales nacionales y también internacionales, porque me interesan realmente, ¿no? De hecho, algunos de mis podcasts favoritos son pura divulgación de cómics, de gente que sencillamente son lectores y les encanta hablar de cómics, ¿no? Tenemos el diario de Cobas, evidentemente, que está ahí pinchado todas las semanas,
pero hay podcasts fantásticos como el Fin Fan Fun, que ya me gustaría a mí que se le dedicase tantísimo tiempo en prensa nacional o en radio, porque es que es imposible. Son podcasts donde lo mismo se pegan 2 horas hablando de única y exclusivamente de una obra y la desgranan y la analizan, y ese tipo de cosas pues yo las valoro muchísimo como lector, pero como alguien que quiera que se le lea, pues evidentemente que existan este tipo de canales a mí me parecen fundamentales. Sí que es cierto que me gustaría, repito, que se le prestase más atención a lo mejor si es que eso es posible, a una divulgación, digamos, más académica por un lado, pero sobre todo a la crítica. La crítica, como comentaba al principio, es prácticamente inexistente en nuestro país. Yo recuerdo cuando empecé a publicar en Francia, lo primero que me llamó la atención fue eso. En plan, ostras, aquí no hablan de tus cómics. Aquí lo mismo te lo despedazan, ¿no? Y a lo mejor no quieres escuchar lo que tienen que decir de tus cómics. Pero realmente creo que es saludable. Es saludable y de la crítica no entendida como algo de es que te van a poner mal tu cómic, ¿no? Es que yo leo mucha crítica, por ejemplo, me gusta el cine y leo mucha crítica porque de esa crítica aprendo. Y eso es algo que yo creo que en España sí que nos falta. Entonces, si me preguntáis qué opinión tengo de la divulgación, pues que cuanta más mejor, sin duda, y en todo caso, pues eso, que echaría un poquito de menos, echo un poco de menos, pues que haya una labor crítica. No sé si es posible, no sé si alguien se arriesgaría a ocupar ese espacio. No sé si los autores y autoras están preparados para que haya crítica en España, pero sí creo realmente que debería haberla. Por una cuestión sana, creo. Pero, en fin, arriba los cómics. Hola, Monto y compañía. Vale, llegó el momento de hablar a la cámara. Momento terrible y extraño. Para comentar aquello que habíamos hablado sobre mi opinión acerca de los canales de YouTube, las webs que se dedican a dar contenido acerca del medio cómic. Bien, yo diría que casi que es una labor social la que estáis haciendo, así que de entrada diría que deberéis estar claramente subvencionados por la Seguridad Social porque estáis dando un servicio a gente que está encerrados en la madriguera, como todos los que nos dedicamos a escribir y dibujar sobre cómics, y es una gran ayuda, porque nos permite en cierta forma pues, socializar virtualmente, conocer gente, estar al día de- de lo que se está publicando, de los salones que van surgiendo, eh, de cómo trabaja la gente que entrevistáis en vuestros programas, pues cómo trabajan el guión, el dibujo, qué condiciones se han encontrado en una o en otra editorial. En definitiva, es una manera, bueno, de llevar de forma mucho más amena la jornada laboral, pues escuchando informaciones muchas veces valiosas, ¿no? Así que básicamente yo me dedico a escuchar podcast, música y algún que otro programa que habla sobre cómics, también el tuyo, por supuesto, no podía ser de otra manera. Pues me dedico a eso en las fases de dibujo y de color, no tanto en cuando estoy escribiendo, que ahí sí que no me pongo nada, salvo los tapones de los oídos y me mantengo completamente aislado. Pero sí que en esas partes de dibujo y color son, creo que las que estamos más necesitados eh, de cualquier tipo de material en forma de audio, ya sea música o material informativo, como es vuestro caso. Yo me pongo hasta películas a veces en pequeño, enchufo el filming y me voy revisando los clásicos y me los acabo aprendiendo casi en memoria. Trato de ponerme cosas que no me requieren demasiada atención, pero en definitiva para mí es mucho más agradable estar trabajando durante 9 horas al día con
algún tipo de información de fondo o algún tipo de estímulo que estar ahí, pues, dale que te pego con el dibujo o el color, lo que suele ser un poco aburrido en ocasiones. Así que gracias por la labor que hacéis y a pedir esa subvención para que podáis seguir ofreciendo contenido cada vez de mejor calidad. Hasta pronto. Hola, soy Jaime Calderón. Estoy grabando este vídeo porque me han pedido que dé mi opinión desde mi posición como autor en relación a la situación actual de la difusión del mundo del cómic, ¿no? Básicamente, la difusión viene a cargo de los medios, ¿no? Diría de los medios y también de los eventos, ¿no? Tanto unos como otros han crecido exponencialmente durante los últimos años, sobre todo a raíz de la aparición de medios digitales, de plataformas visuales como YouTube o redes sociales, Instagram, Facebook, etcétera, ¿no? Que creo que han facilitado el feedback, la conexión directa entre el creador de contenido y el lector en este caso, ¿no? Quizá echaría en falta que hubiesen medios generalistas como televisión, prensa escrita general, radio, que tuvieran más secciones en las que se hablara un poco del mundo del cómic, ¿no? Desde este punto de vista, decir que, bueno, que yo creo que ahora mismo ya podríamos hablar de un sector de medios de difusión especializado que configuran de alguna manera una cadena más dentro del engranaje de la industria del cómic en España, ¿no? Así que creo que es labor de todos intentar ayudarles, ¿no? Porque creo que me da la sensación de que en muchos casos estos programas están a cargo de personas que tienen el conocimiento suficiente, tienen la profesionalidad suficiente, tienen un conocimiento vasto del medio, pero que quizás no tengan la retribución que deberían de tener, ¿no? No sé en qué manera se podría solucionar esto, si a través de subvenciones, etcétera, pero sí que creo que desde nuestra posición como autores, por parte también de las editoriales y evidentemente los eventos, tendríamos que intentar facilitarles el trabajo lo más posible para que continuaran haciendo con esta labor que creo que ahora mismo es súper importante, ¿no? En mi caso he notado esta diferencia como autor porque es verdad que durante los últimos años he tenido muchas más entrevistas, he sido más solicitado por parte de estos medios para hablar tanto de mi trabajo como de mis publicaciones, por lo tanto, en este sentido los autores deberíamos de tener un interés especial por ayudar a estos medios. Yo en tono mea culpa, porque en algún caso no he estado disponible suficiente como para atender algunas iniciativas que se me han planteado, pero bueno, vamos a intentar a partir de ahora ayudar en lo máximo desde todos los sectores. Repito, desde los eventos, intentarles ayudar al acceso, tratarlos como si fueran un autor más, porque al final son los que están llevando a cabo formación suficiente para que eventos muchas veces de carácter local pasen a un ámbito mucho más amplio y nacional, ¿no? En el caso de las editoriales, lógicamente el interés es claro, intentar poner en conocimiento del público todas las publicaciones que van haciendo, y el de los autores ya repito que es necesario. Los medios creo que no se dedican únicamente a llevar a cabo un aspecto puramente comercial a través de las recomendaciones o de las enumeraciones o descripciones de las novedades que van apareciendo, sino que también llevan a cabo una labor importante a nivel didáctico, ¿no? Tienen secciones que hablan de clásicos o de títulos para ayudar a aquellas personas que se quieran iniciar en la lectura del cómic, ¿no? Y eso es una labor que es muy importante, ¿no? O también hablan de procesos artísticos, invitan a autores o profesionales del medio de la enseñanza pues, para poder hablar tanto de los centros especializados, en mi caso, por ejemplo, como director de la Escuela de Cómic de Barcelona, FEMAR, se han realizado algunas entrevistas, algunos reportajes para hablar un poco de la labor que hacemos ahí, con lo cual tienen esta doble función también de difusión y didáctica. Y desde este punto de vista, ya para finalizar, solamente me queda pues el dar las gracias y bueno, animaros a que sigáis llevando a cabo esta función. Así que nada, a seguir así y un fuerte abrazo a todos. Hola Montu, yo me voy a centrar en cuanto al algoritmo famoso que ahora mismo nos obliga a crear contenido
más corto. La divulgación creo que a día de hoy en redes sociales está muy marcada porque la gente nos hemos acostumbrado a ver vídeos cada vez más cortos y la famosa concentración es cada vez menor. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, si la propia compañía, que es Instagram, TikTok y similar, me está obligando o me dice que para llegar a más gente tengo que generar contenido corto, por supuesto que en ese formato la divulgación tiene que ser sí o sí peor. Entonces, claro, creo que estamos yendo a peor, siempre y cuando no revertamos como sociedad o cambie un poco cómo va esto. Yo hago un vídeo corto con algo, hago así, pim, pum, pam, pam, te digo 4 cosas y llego a 10 por la gente que llegaría haciendo un vídeo de una divulgación normal de qué va un contenido. Entonces, a veces es un poco frustrante porque uno a veces quiere hacer un contenido más largo, en el que cuente de qué va algo tranquilamente y demás, pero claro, al final, ¿eso qué pasa? Que tiene menos vistas, tiene menos alcance, y claro, las personas que creamos contenido con ciertas ganas de que tenga un retorno, como es mi caso, que es una librería, al final te llevas o te dejas llevar por el camino del vídeo corto, que al final, evidentemente, es bastante peor. Pero bueno, salvo que cambie algo en redes, la divulgación va a ser peor. Y bueno, luego también puedo decirte que a veces creo que a veces hay demasiado afán por mostrar y menos por divulgar. Creo que hay mucho canal al que le gusta lucir y yo creo que menos lucir y más divulgar. Hola amigos, me pide David que hable un poco de mi visión de cómo está hoy en día la divulgación del cómic en España. Y bueno, una de las ventajas que tiene esto de hacerse un poco mayor, de peinar ya canas o incluso no peinar nada, que es más triste, es que tienes una perspectiva bastante amplia, ¿no? Y tirando de hemeroteca, digamos, pues a mí me parece que las noticias son buenas, ¿no? Yo me acuerdo cuando era un joven aficionado a los cómics y buscaba, bueno, algún tipo de lectura sobre divulgación o sobre información de la historia del cómic y apenas no había nada, ¿no? Bueno, recuerdo con muchísimo cariño, como me imagino que la mayor parte de gente de mi generación, la historia del cómic de Tutén, que era maravillosa, y poco más. Había algunos libros de Salvador Vázquez de Parga o de Roma Gubern, de los pioneros, digamos, de la divulgación, ¿no? Y bueno, afortunadamente, bueno, todo eso cambió. Poco a poco, pues fueron saliendo heroicos fanzines que hacían La Tarea. Aquellos fanzines se convirtieron con el tiempo en revistas de referencia. Gente como los amigos de TVOsfera, que han hecho una labor a lo largo de los años increíble de archivo y de patrimonio. Y sobre todo, yo creo que el gran salto cualitativo de los últimos años ha sido la entrada del cómic en la universidad, ¿no? En la academia, digamos, que eso sí que me parece impensable hace tiempo y que ahora está muy, muy, muy implantado. Bueno, como todo, queda un montón de cosas por hacer, pero desde luego que me parece una buenísima noticia, ¿no? Que es la cantidad de profesores, de cátedras, de tesis que se hacen acerca del cómic, ¿no? También tenemos los medios de comunicación que están bastante volcados con los tebeos. Hay programas de radio dedicados a los tebeos. No son raros o raras las críticas en medios de comunicación más generalistas, pero bueno, haciendo un poco autocrítica, que también es necesaria, o crítica más general, pues pienso que el riesgo que corremos quizá es haber salido de la cueva o del gueto y caer pues en una especie de club de élite, ¿no? De señores ingleses fumando en pipa y leyendo el Times. Los tebeos siempre fueron un arte popular y está en la misma naturaleza, y yo creo que estas dos cosas, que me parecen bien las dos, son compatibles y deberían seguir siéndolo, ¿no? Entonces ahí creo que sí que está la labor un poco de todos, ¿no? Pero en concreto la divulgación de intentar llegar, ¿no? Romper esa barrera de la endogamia, y en la que todavía creo que vive el cómic, y llegar a un público más generalista, ¿no? Si puede ser.
como digo, es una tarea de todos, no solo de la divulgación, pero bueno, la divulgación ahí tiene también su papel porque al fin y al cabo son los mensajeros, son los que tienen que llevar la buena nueva, ¿no? Y yo creo que es un poco el gran objetivo, ¿no? Que siempre hemos tenido en el horizonte, que poco a poco hemos ido ganando algunas batallas, pero que todavía queda, ¿no? Llegar a un público mucho más general y que la cultura del cómic sea una cultura, como digo, popular. Así que nada, un poco más, un abrazo a todos y que disfrutéis mucho hablando de temas en Valencia, que no se me ocurre ningún plan mejor. Hola, soy el Torre, escribo TVO, estoy al otro lado de la trinchera y mis pensamientos sobre la divulgación del cómic en España, que es muy necesaria y que ayuda muchísimo a la venta, es que hay una serie de campos que nunca llegan a estar juntos. Por un lado, ese divorcio que siempre existe entre cierto sector de la crítica y los autores, incluso el mercado de los lectores. Hay una especie de búsqueda de lo extraño, búsqueda de lo experimental que siempre se impone sobre otro tipo de cómics que pueden estar muy bien hechos, pero que no reflejan esa búsqueda, digamos, de esos avances. Creo que es necesario que el divulgador contemple todo el panorama, no se fije solo en cierto tipo de cómics que pueden ser de su gusto y que son necesarios que existan, pero que siempre va a tener un sesgo. Y ese sesgo no ayuda, digamos, al resto del mercado. Creo que si te pones como crítico tienes que tocar un poco como los dos palos. Por otra parte, hay una barrera que se ha diluido, que ya es completamente difusa, que es del divulgador, de la persona que es apasionada del TVO, que quiere compartir lo que le gusta y lo que le entusiasma, y la persona que tiene un bagaje detrás, que tiene detrás una serie de estudios o que sencillamente ha dedicado muchísimo tiempo a analizar lenguaje, a analizarlo todo, historia del cómic, analizar todo esto. Se le da la misma relevancia a alguien que habla de sus cómics de gusto, que le puede gustar mucho, pues cómics de Superman o de los 70 o cualquier patochada que nos mole a nosotros de los TVO, que a una persona que sí tiene una visión de conjunto mucho más amplia y que ha estudiado. No me refiero a una cuestión académica ni de título, sino sencillamente, digamos, el estudio del lenguaje y de la historia del cómic por encima del gusto de la historia o del personaje que te estén contando. Sí veo que esta democratización de lo que es la divulgación y la crítica de cómics hace que en lugar de que todos compartamos, que nos descubran cosas nuevas, todos nos enroquemos en las cosas que nos gustan. A mí me gustan los cómics de terror, pues solo voy a ver lo que me interesa y la gente que habla solo de cómics de terror. No quiero que nadie me abra una puerta. Quizás las grandes voces de la crítica en España de TVO, quizás creo que debieran abrir un poco más el campo y usar los medios para abrir más el espectro a lectores y a personas que vienen de fuera del mundo del cómic y que pueden estar atraídos. Creo que hay mucho amor por todas partes, pero estas son pequeñas rencillas que no van a ningún lado. Creo que hay mucho amor por el cómic por otras partes, porque si no nadie sería ni autor de cómic ni crítico de cómic. Creo que sí nos falta pues tener esto, digamos, el remar todo el mundo en una misma dirección o al menos una dirección aproximada en lugar de buscar el divorcio para estar señalado, ¿no? como algo excepcional. Hola, me llamo Inés Mesonero, soy traductora literaria especializada en cómic y hoy vengo a hablar un poco de la divulgación del cómic en España. Lo primero de todo, yo
digamos que entre comillas no soy nadie porque yo no me dedico a divulgar, entonces no voy a tirar piedras al tejado de mis compañeros que hacen una labor increíble. En España tenemos una gran variedad de divulgadoras y divulgadores que nos alimentan el cerebro con mucho amor y la mayor parte de las gracias por amor al arte. Pero lo que sí puedo decir es que a nivel lingüístico a mí a veces echo de menos un análisis de cómo se crean esos personajes a nivel de conversación. Es decir, los cómics no tienen tanta parte narrativa escrita. Se narra a través de las imágenes y son las conversaciones las que aparecen en los bocadillos. ¿Cómo se consigue esa variedad tal de expresividades para hacer ese amplio mundo de personas que parece que todos hablamos igual en un país, en una edad, en un tipo de personalidad? Y cómo ese conseguir esa diferenciación me parece que no se estudia mucho, y bueno, creo que sería muy interesante darle una vuelta más a esa oralidad y no que sea todo tan centrado en la parte visual. Por otra parte, puedo añadir que me encantaría que hubiera más divulgación sobre traducción, pero como persona que ha organizado un premio en Lenguas Comic de traducción, sé que es muy complicado por todas las variedades lingüísticas que se nos escapan, ¿no? Pero bueno, ya con estas dos cosas, ahí dejo la idea y ojalá haya más lingüistas haciendo reviews y análisis de esas palabras que se quedan flotando. Un beso. Yo creo que la principal ventaja que tienen los divulgadores en España se puede convertir a veces en su principal debilidad. Y me explico. La principal ventaja es que la mayoría de los divulgadores españoles lo hacen por amor al arte. No lo hacen contratados por una empresa que les pague un salario por ejercer la crítica, sino que lo hacen, bueno, pues por placer. Esto es una ventaja porque no dependes de nadie, tus opiniones son tuyas y estás en principio libre de todo tipo de presión a la hora de hablar de una u otra obra. Pero esto se puede convertir en una debilidad porque el hecho de hacerlo por placer muchas veces da pie a que no quieras meterte en líos y a que solamente hables de los cómics que te han gustado o de los autores que te caen bien. Entonces, eso está muy bien, pero yo creo que un divulgador o un crítico debería de poder hablar negativamente de las obras que producimos los autores, porque los autores, bueno, pues ya somos mayorcitos, tenemos que saber admitir las críticas, y cuando esas críticas están fundadas y están razonadas, pues yo creo que es positivo, porque incluso los creadores muchas veces vivimos en nuestra burbuja de gente que nos rodea y a la que le caemos bien, que nos dice todo el rato lo guapos que somos y lo bien que dibujamos. Y no, esa no es la manera de avanzar. La manera de avanzar es identificar los errores y dejar de cometerlos. Y para eso muchas veces está bien contar con la ayuda de un experto, de alguien que esté muy leído, siempre sin entrar en el desprecio, sin entrar en la burla. Pero yo echo un poquito en falta eso, que los divulgadores a veces se mojen más y digan, bueno, pues esta obra no me ha gustado por esto y por esto, y es verdad que todo tiene que ver con gustos personales, pero bueno, pero un crítico debe estar por encima de eso también, ¿no? Y incluso de saber valorar positiva o negativamente una obra, pues bueno, pues porque la técnica que se ha utilizado no es la correcta, o en fin, eso por un lado. Y por otro, bueno, pues yo no puedo quejarme. Yo soy un autor que se autoedita y he tenido siempre la ayuda de un montón de youtubers, de podcasters y de divulgadores para promocionar mis obras. Pero he hecho en falta quizá un canal dedicado única y exclusivamente a la autoedición, que en España cada vez es más importante. Hola, me llamo Jorge
y soy dibujante de cómics, supongo que algunos ya me conocéis. Y el amigo David me ha pedido que grabe un vídeo pequeño hablando un poco de la crítica en los cómics. Yo con la crítica tengo que deciros que tengo sentimientos encontrados, porque en un entorno de crítica no profesional como la de nuestro gremio, las cosas han cambiado muchísimo. O sea, yo recuerdo hace muchos años que la crítica básicamente la aportaban contadas webs como Entre Cómics, por ejemplo, y revistas como Crazy Comics, etcétera, etcétera. Ahora la crítica está mucho más extendida, hasta el punto que no sabes cuál es el aficionado que está opinando o qué críticas te puedes tomar en serio y cuáles no. Os decía que tengo sentimientos encontrados porque creo que la crítica positiva aporta mucho y creo que la crítica negativa aporta poco. Me explico. Una crítica positiva hace que el editor venda más libros, el autor venda más libros, tú te acerques a un cómic o a un TVO que en un principio queda fuera de tu espectro porque por estilo, por dibujo, porque la temática no te convence y no estás acostumbrado a leer cosas por el estilo, y te aporta muchísimo porque gracias a una buena crítica puedes comprar ese libro y disfrutarlo. A todos nos ha pasado que en la vida hubiéramos comprado un cómic o hubiéramos ido a ver una película si no hubiéramos escuchado una crítica buena y luego se ha convertido en una de nuestras favoritas. Por ahí, perfecto. La crítica negativa, no encuentro que de verdad que aporte nada. O sea, tú te puedes acercar a un cómic porque te llama y gracias a una crítica negativa quizá no lo compres. No se gana la vida el autor, no vende el libro el editor, la tienda tampoco lo vende y tú a lo mejor te quedas sin disfrutar de un libro o de un cómic que a ti te gustaría igualmente. Todos tenemos películas favoritas y placeres culpables que la crítica ha tirado por tierra y son de tus favoritas. ¿Por qué? Porque sobre gustos no puede opinar nadie. Así que si tuviera que hacer un balance, pues sería ese. Muy a favor de la crítica positiva y muy en contra de la crítica negativa, que creo que no aporta nada, como he dicho antes. Así que esa es mi humilde opinión. Gracias. Hola, buenas, Montu. Aquí Natalia Velarde al aparato, pues dispuesta a daros mi chapa de lo que ha supuesto para mí el mundo de la divulgación, pues para mi carrera artística, eh, bueno, mi visión, ¿no? Dentro de estos años en que he estado haciendo tebeos y fanzines y tal. Primero que nada, ha significado para mí, como lectora, ya no tanto como artista, una ventana realmente a descubrir un montón de autores que de otra manera no hubiese conocido. Eh, Cuando yo estuve investigando, haciendo mi TFG, decidí que fuese sobre un fanzine que estaba haciendo y en ese momento no sabía ni lo que era un fanzine. Y realmente fue gracias a buscar referentes y, por ejemplo, en las revistas Cuco se habla incluso muchos divulgadores como Gerardo Vilches, Elisa Macauslan, Andrea Galaxina, tienes un montón de gente que realmente habla sobre el tema de los fanzines, ¿no? El propio Álvaro Pons, ¿no? Y son una ventana para descubrir referentes que de otra manera serían muy difíciles de encontrar, sobre todo en el tema de la autoedición, que es algo tan fugaz, tan flash, ¿no? En el cual una tirada puede ser entre de 10 o de 50 ejemplares y se pasan así. Y, y también son justamente este trabajo de la divulgación la que ha hecho una labor por dignificar la tarea de estos artistas, ¿no? Y eh, ver la imagen del fanzine no tanto solamente como un lugar para saltar de un trampolín ¿no? a la esfera profesional, por decirlo así, sino que han ayudado para ver al mundo del fanzine como, pues como un espacio que tiene sus propios códigos, su propio lenguaje, que tiene una propia manera de estar en el mundo, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque el mundo del fanzine es bastante esquivo
y puede ser que incluso muchas veces ingrato con respecto de la divulgación o lo académico, ¿no? Porque al venir de una forma de pensamiento tan punk, tan anticapitalista, tan antisistema al fin y al cabo, ¿no? Porque la gente que venimos al fanzine y nos quedamos en el fanzine, lo hacemos sobre todo porque creemos mucho en nuestra propia independencia, nuestra propia voz. Queremos conservarla, esa independencia y esa voz, ¿no? O sea, esa libertad que tenemos a la hora de controlar nuestras propias historias, hacerlo exactamente de la manera en que nosotros queramos e incluso distribuirlo de manera que nosotros queramos, ¿no? O sea, en realidad es como un concepto casi religioso, ¿no? O sea, tiene que ver con eso de cómo el mundo es un lugar tan complicado y hacerse adulto conlleva tener que afrontar un montón de cosas con las que no estás de acuerdo. Y el fanzine, en cierta manera, es un lugar, un espacio de resistencia para poder, siendo adulto, seguir haciendo cosas que solo tendrían sentido cuando eres niño, ¿no? Que es hacer las cosas porque quieres hacerlas, por el mero sentido de querer hacerlas, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, justamente por eso ha sido un campo que ha sido tan ninguneado, o por eso es que la visión que incluso tiene muchas veces, a pesar del que en fanzine tiene un amplio espectro de resultados físicos, ¿no? Tienes cosas mucho más profesionales y tienes cosas mucho más amateurs, ¿no? Eh, y esto hace que justamente no se haya visto el fanzine de una manera digna, ¿no? Pues como ya le ha pasado al mundo del TVO hasta hace muy poco, y de hecho en algunos círculos sociales todavía salta la duda de si esto es un arte tan digno como el resto de artes, ¿no? Y así como el trabajo de la divulgación ha tenido mucho que ver con la visión que tiene el mundo hoy en día del cómic, también pasa con la autoedición, que es algo que ha crecido muy rápidamente. Em, es tanto así que, bueno, pues que una autora como yo pues puede interesarle, ¿no? a una editorial hoy en día. O sea, hoy en día creo que cuando yo empecé con el mundo del fanzine y estaba buscando referentes justamente de qué era lo que yo estaba haciendo en mis fanzines, antes de saber lo que era un fanzine, em, justamente no habían casi referentes. Pero hoy en día, pues cada vez más encuentras editoriales que hacen cosas más rompedoras, cosas que podrías ver en un fanzine. O sea, que en el mundo de los fanzines no es algo tan extraño y tiene que ver con este trabajo de dignificación, de divulgación, ¿no? Valga la redundancia, sobre todo este estudio o esta fuerza que tiene este sector en particular. Entonces, nada, y luego ya a modo personal, íntimo, me pongo a pensar en qué ha sido para mí, ¿no? Como la persona Natalia, ¿no? Qué ha significado para mí, pues todos los divulgadores, ¿no? Con los que he tenido la fortuna de cruzar palabras, que han leído mis fanzines, mis tebeos, ¿no? Y han hecho reseñas o han analizado o me han regalado unas palabras. Em, yo tengo que decir que, claro, para mí me genera un conflicto porque yo realmente comulgo bastante con las ideas del fanzine y esta idea de que realmente el proceso es el sentido, ya no tanto el resultado, la repercusión y tal, pero no puedo ser hipócrita y no puedo negar que realmente es algo muy gratificante y emocionante, ¿no? Que valoren lo que haces, ¿no? Y sobre todo eso de que alguien con tanto criterio, tan leído, vamos, que tú has descubierto artistas que te han llenado, que te han cambiado tal, gracias a que esas personas lo vio y que de repente también te está viendo a ti y te está acercando lo que tú haces a más lectores y además te está ayudando a llegar a más personas porque el trabajo del divulgador es profundamente generoso, ¿no? Y lo que hace es eso, es proyectarnos, acercarnos, ¿no? Entre autores y lectores y viceversa, ¿no? Entonces, Em, pues eso, o sea, realmente es algo
que te acompaña en el camino, ¿no? Pero el trabajo de un dibujante pues es un trabajo muy solitario, es muy extenuante, tienes que echarle un montón de horas, tienes que... Y la cuestión es que no hay un retorno económico o algo que te diga, sí, sí, es por aquí, ¿no? O sea, esto tiene toda la lógica del mundo. Para mí, de hecho, personalmente, no estoy hablando de mi experiencia personal, que siempre he considerado hasta hace muy, muy poquito realmente que yo no podía permitirme dedicarme a los tebeos porque no podía permitirme el tiempo que les dedicaba, ¿no? Tenía que pagar facturas, si tienes personas que dependen de ti, pues también es más complicado, no puedes permitirte hacer ciertas cosas, ¿no? Tienes que pensar con más claridad, enfocar tus energías, ¿no? En algo que te produzca algún resultado, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo yo necesitaba hacer esto. Entonces, digamos que siempre he trabajado con mucha culpa y se sentía como eso, pues como estar caminando en un desierto sin saber a dónde estás yendo ni teniendo mucho sentido, ¿no? Y es muy gratificante cuando en mitad del desierto pues encontrar pues estas personas, ¿no? Que ven tu trabajo y de repente te dicen, sí, esto tiene mucho sentido, ¿no? Lo que estás haciendo y además conectan contigo como si fueran, no sé, como si te conocieran, ¿no? Porque yo muchas veces no espero que nadie entienda todo lo que yo hago en mis fanzines y realmente como autora es realmente algo increíble pues poder conectar así, bueno, con lectores, ¿no? Y también con la parte divulgativa que además hacen ese trabajo que me parece que es mágico, que es bueno, la de compartir su propia lectura, ¿no? Sobre tu trabajo, ¿no? Y eso también te permite muchas veces aprender mucho sobre ti mismo, ¿no? Como autor, te revelan nuevas referencias que o no eras conscientes de que tenías, o simplemente autores que no conocías, ¿no? Y que realmente te resignifican. Y en el caso de las críticas, suelen ser críticas bastante acertadas, incluso las que son un poquito más, podríamos decir, más despiadadas. Yo creo que todas esas cosas son profundamente enriquecedoras para el trabajo personal de uno y pues eso yo lo considero realmente algo muy valioso. También me pongo muchas veces a pensar, ¿no? Si, si no podría o sea, si no podría ser también algo negativo, ¿no? Intentando verle, yo qué sé, la cuarta pata al gato, ¿no? En plan de qué tipo de connotaciones negativas podrían haber, ¿no? En relación a los artistas y a la divulgación, ¿no? Eh, pero yo creo que son más problemas de disciplina y de ego que podamos tener nosotros personalmente, ¿no? Yo qué sé, pues lo típico pues a lo mejor te reseñan mucho y tú de repente piensas que a lo mejor eso es algo demasiado importante, ¿no? Y se te olvida, ¿no? Que aquí somos todos compañeros y que estamos dibujando tebeos y eso es guay, ¿sabes? En plan de, está bien, estamos realizando un trabajo, estamos compartiendo un pedacito de nuestra alma, pero para eso estamos todos aquí, no sé. No sé si se entiende a lo que me quiero referir, ¿no? O sea, es una cosa, yo estudié Bellas Artes en la Rey Juan Carlos y allí está todo muy relacionado con el arte contemporáneo y hay muchísimo elitismo ahí dentro. Y de hecho yo una de las cosas que más valoro del mundo del cómic es el sentir, bueno, sobre todo el cómic cuando vienes desde la autoedición, en donde la idea de compañerismo es real y patente y me parece que una cosa muy positiva que tenemos aquí es que la gente que hace divulgación son personas igual de apasionadas que los propios autores, ¿no? Y realmente se mantienen relaciones y conexiones muy reales, muy cercanas, y no me parece que haya ese elitismo detrás, aunque bueno, algunas veces he hablado con otras personas y me dicen que eso no es así, que a lo mejor yo vivo en una burbuja que me gustaría vivir, pero es lo que estoy hablando desde mi experiencia, es lo que yo he sentido. También es verdad que no llevo mucho tiempo en el campo de la publicación como tal en una editorial profesional, ¿no? O sea, vengo, pues eso, de la autoedición.
Em, pero lo que he vivido y con los que he compartido me han parecido personas súper cercanas y muy entrañables. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que mantener y que hay que valorar como es, ¿no? No caer en otras cosas ahora que el cómic está empezando a verse de verdad como el arte poderoso que es, ¿no? Pero eso que no nos quite el compañerismo y la humildad que debemos de tener para seguir haciendo las cosas bien y no copiarnos de otras artes que son tan terribles entre ellos que se autofagocitan. En cualquier otra cosa, que era lo otro que quería decir, luego también me hace pensar, ¿no? En quizás una parte negativa que no tiene tanto que ver con los divulgadores en sí, sino es más un resultado orgánico, ¿no? A la visión que tenemos, ¿no? Por ejemplo, de las obras que se seleccionan cada año. Em, Creo que a veces, o sea, realmente es que no hoy en día hay tantísimas novedades mes a mes, o sea, hay tantísimas mes a mes, cada semana hay novedades y eso ya es una cosa que notan los libreros que les pasa factura y muchas veces digo, joder, todas estas personas que se dedican a la divulgación, ¿cuántos libros se tienen que leer al día? Nada más, ¿sabes? Eh, cómo hacen, ¿no? Y cómo hacen el trabajo de poder leerlo sin que eso sea una tarea apabullante, que se te atragante, que a lo mejor, o sea, yo digo, joder, realmente es que es un trabajo muy duro porque trata de leer y analizar un medio que te encanta, que te apasiona, pero al mismo tiempo tienes que hacer el trabajo de hacerlo como si fuera la primera vez, ¿no? Eh, para poder hacer bien tu trabajo, ¿no? De analizar la pieza y esas cosas y además darle la dignidad a la obra, ¿no? Que es verdad que tú cuando lees el TVO a lo mejor tardas una hora, 2 horas a lo máximo, ¿no? En leerte un TVO que a lo mejor has tardado 3, 5 años en hacer el autor, ¿no? Entonces, me parece muy loable el trabajo de los divulgadores en este aspecto, pero también me hace pensar en justamente esta incapacidad para poder llegar a todo, porque es imposible llegar a todo, ¿no? O sea, es imposible llegar a todos los artistas que han sacado publicaciones y mucho menos si hablamos de la autopublicación o del mundo del fanzine, ¿no? Que es algo mucho más esquivo. Em, entonces, hay veces que sí que me puede parecer injusto para muchos autores a los que, por ejemplo, no han llegado a ser visibilizados, ¿no? Es verdad que a una obra le extiendes muchísimo más el tiempo de vida gracias al trabajo de la divulgación, ¿no? De que alguien lo haya leído y haya dicho, oye, me gusta mucho este TVO. Bueno, y de la misma forma yo compro mis TVOs, ¿no? O sea, yo leo lo que, yo qué sé, Gerardo Vilches o Mark Charles tienen que decir sobre X fanzines o X autores, o lo que dicen en Territorio 9, ¿no? O lo que hablan incluso en fanzineología, en sus podcasts, en analizar fanzine, aunque ya lleva un poco de tiempo sin sacar cosas nuevas, pero la cuestión es que, claro, o sea, nos hemos digitalizado un montón y eso ha hecho que cada vez menos vayamos a las librerías para descubrir cosas nuevas, pero también porque muchas veces llegamos a las librerías y es que hay muchísimo de todo, ¿no? Entonces, realmente los divulgadores hacen un trabajo arqueológico, ¿no? Para sacar estas piezas eh, y nos acercan, nos dan esa oportunidad, ¿no? A los autores de llegar dentro de esa marabunta de autores y de obras nuevas para llegar, ¿no? A tener nuestro espacio para hablar y contar nuestras cosas, ¿no? Pero también me hace pensar en los autores que no llegan a tener esta suerte, porque muchas veces es una cuestión de suerte. No todo se reduce a lo bueno que sea tu TVO, muchas veces tiene que ver con eso, con estar en el momento preciso, adecuado, con las personas adecuadas. Y
esto también puede quizás parecer un poco injusto, ¿no? Para autores que a lo mejor han estado trabajando. Yo, vamos, comparto espacio y tiempo con un montón de artistas muy buenos que a lo mejor no han tenido la repercusión que ha tenido, por ejemplo, mi TVO, ¿no? Y me parece que son artistas tan válidos como yo y que sus TVOs merecen leerse y merecen premios, reconocerse. Entonces sí que quizás esa es una pequeña crítica que tengo, pero no sé a quién lanzársela porque me parece que no es culpa de la divulgación en sí, ¿no? Porque la divulgación en sí lo que hace es que por lo menos dentro de la marabunta pues hayan autores que salgan allí y tengan su espacio, ¿no? Porque justamente es eso de que cada vez vamos menos a las librerías, tenemos que ir más a las librerías. Eso desde luego, y también los divulgadores justamente mueven este pensamiento y hace que se nos inculque en la cabeza, ¿no? De que tenemos que valorar las cosas que tenemos, ir a las librerías, a las bibliotecas, eh, y tener este impulso, ¿no? de buscar, porque es que si no, no, pues muchas veces no nos quedamos viendo, yo qué sé, pues tonterías en TikTok, yo qué sé. Bueno, en fin. Eh, Eso es un poco como lo veo, ¿no? Me quedo allí con la cosa de qué pasa con estos autores que no han conseguido entrar dentro de esa criba y que a lo mejor han invertido tantos años y esfuerzo, porque realmente es que estamos hablando de años, no son meses, nunca son meses de trabajo. Eh, o de artistas de la autoedición, por ejemplo. En fin, que lo dejo un poco allí y bueno, pues gracias por darme este espacio, Montu, pues para decir lo que pienso o lo que, no sé, me reverbera la cabeza, no sé si ha tenido mucho sentido. En cualquier caso, gracias por darme este espacio y sentir que quizás lo que yo pudiera opinar podría ser de interés y un abrazo a todos y muchas gracias. Ya lo habéis visto, opiniones para todos los gustos. Además, cada una de ellas con su razón, sus argumentos. Siempre es el eterno dilema, ¿no? El mismo vaso puedes verlo medio lleno o medio vacío, y las dos personas que lo ven diferente tienen razón. Pues un poco eso creo que son muchas de esas conclusiones, ¿no?, que comentan hoy. Yo, obviamente, mi opinión sobre la divulgación ya la puse en un vídeo últimamente, hace unos meses, he hablado repetidamente de eso, y tampoco me alargaré, los protagonistas tenían de ser hoy, pero acabaré ese vídeo, ese repaso un poco de los vídeos que expuse en la segunda charla que hice en el Salón de Comic Valencia el domingo, con una conclusión, ¿no? Sea una divulgación más académica, más sosegada, más estudiosa, más, digamos, de altos vuelos, como la divulgación y la crítica más humilde, más de estar por casa, ¿no? Como por ejemplo puede ser la de un servidor, o incluso aquellas charlas que se juntan los amigos y prácticamente es como si sentarse en la terraza de un bar, tomando un café y hablando de sus lecturas que les ha gustado, ¿no? Pero una charla entre amigos. Cualquier momento, minuto, segundo, hora, día, que invierta cualquier persona amante de ese medio en hablar sobre ese medio, es una divulgación que nos sobra, que siempre vale la pena. A unos gustará más uno, a otros gustará más otro tipo, pero todas son igual de necesarias. Con lo cual esperemos que, así como lo he dicho también públicamente en una ocasión, creo, o al menos yo, lo que experimento o siento es que dentro del sector también a veces hay demasiado clasismo entre editoriales, hay demasiado clasismo entre los mismos autores, hay demasiado clasismo incluso entre los mismos lectores. Esperemos que no haya clasismo también entre la crítica, que a veces también creo que la hay. Ojalá no sea así. Podría haber llamado a más gente y tal, pero creo que ya es sintomático y un poco pues resumido esas cracks, esos grandes amigos y amigas que han dedicado pues un ratito a grabarse, y habéis visto que a algunos les cuesta mucho ponerse una cámara y ponerse a hablar, pero bueno, mira, les veo que bien, o es que soy muy pesado, o las dos cosas juntas, y al final se convenció para que intervengan. Espero que os haya parecido algo curioso, al menos interesante, hablar de divulgación a gente que no son divulgadores, sino que son autores, editores, etcétera. Y una curiosidad más para el canal.
Os dejo tranquilos, ahora ya sí, vuelven los vídeos de lecturas que tengo súper atrasados, voy a ponerme a full con eso y espero ya por fin ponerme al día con ese tema, porque es una cruz lo de las lecturas estos últimos meses, bueno, este último año prácticamente. Os dejo tranquilos, espero que hayáis disfrutado el vídeo y ahora ya no lo alargo más, sobre todo, y lo de siempre, y lo más importante, aparte de salud, por supuesto, buenas lecturas y ser felices siempre.